Hola a todos, hoy vamos a explorar las series turcas de matrimonio forzado, con un toque de romance que no puedes perder. Aquí, el amor y la adversidad se entrelazan de forma sorprendente. ¿Estás listo para involucrarte en estas narrativas irresistibles? Entonces, empecemos sin más demora. Número 10. La promesa. La serie retrata la vida de la familia Tarun, una familia rica y prominente en Estambul, enfrentando los desafíos que surgen cuando el patriarca, Hikmet Tarun, es diagnosticado con una enfermedad terminal. Esta noticia sacude profundamente a la familia, especialmente a Hikmet, quien comienza a preocuparse por el futuro. Uno de los principales puntos de tensión en la trama es el carácter codicioso de Kavidan, esposa de Hikmet, quien está determinada a asegurar su lugar en la alta sociedad de Estambul. Mientras tanto, Kemal, el hermano de Hikmet, lidia con el dolor de haber perdido a su esposa recientemente y trata de encontrar su camino de vuelta a la vida. En contraste, Emir, el hijo de Hikmet, es un espíritu libre que prefiere arriesgarse y seguir sus propios deseos, en lugar de involucrarse en los negocios familiares. Con el objetivo de preservar la unidad familiar, Hikmet decide que Emir debe casarse lo más pronto posible y sugiere que Reyhan, su sobrina, sea la novia perfecta para él. Sin embargo, Reyhan es retratada como una joven inocente y humilde, criada en una tradición más conservadora en Erzurum. La noticia de un matrimonio arreglado entre ella y Emir la sorprende, creando un dilema en su vida. Este tema es un elemento clave en la trama, llevando a conflictos emocionales. La serie explora cómo Reyhan lidia con esta situación, luchando entre sus propias voluntades y el peso de las expectativas familiares. La narrativa aborda las implicaciones sociales y psicológicas de este matrimonio arreglado, destacando la importancia del consentimiento y la autonomía individual. Dentro de la historia, el matrimonio forzado se convierte en una fuente de conflicto y tensión, sacando a relucir las complejas dinámicas y desafíos enfrentados por los personajes. La serie busca abordar este tema delicado, explorando las consecuencias y emociones involucradas en esta situación desafiante. Número 9. Mi hogar, mi destino. Es una serie cautivadora que se sumerge en una trama fascinante. En el centro de la historia encontramos el romance entre los protagonistas, quienes enfrentan los desafíos impuestos por sus familias y las circunstancias en las que viven. La serie retrata de manera conmovedora la relación entre los protagonistas, explorando el viaje de amor y conexión que surge entre ellos. A pesar de las circunstancias desfavorables y las elecciones hechas por sus madres, los personajes principales descubren un amor verdadero y auténtico. El romance entre ellos se presenta de manera sutil a medida que enfrentan obstáculos y desafíos, en su búsqueda de la felicidad personal. La química entre los actores y los matices en sus interacciones hacen que la relación sea convincente y cautivadora para los espectadores. A lo largo de la serie, el amor se convierte en una fuerza impulsora que desafía las convenciones sociales y las imposiciones familiares. Luchan por superar las adversidades y encuentran apoyo y fuerza mutua para perseguir su felicidad y libertad de elección. El romance en la serie Dogdugun Evkaderindir es un elemento central que aporta emoción y profundidad a la trama. Muestra la capacidad del amor verdadero para trascender barreras y desafiar las circunstancias, al tiempo que enfatiza la importancia de la autenticidad y la búsqueda de la propia felicidad, independientemente de las expectativas impuestas. Si estás disfrutando de nuestras series turcas de matrimonio forzado con romance, dale me gusta al video y compártelo mucho. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, estás perdiendo la oportunidad de estar al tanto de todas las novedades. No pierdas tiempo y haz clic ahora mismo en el botón de suscripción para unirte a nuestra comunidad. Y para aquellos que ya están suscritos, queremos agradecerles por su apoyo continuo. Agradecemos a todos los miembros del canal por su apoyo y participación activa. Sigan acompañándonos. Número 8. Cautiverio. Esaret nos presenta la historia de Oguz, el aparente heredero de la familia de Miran, y Feruz, una mujer a quien él cree responsable de la muerte de su hermano gemelo. La serie nos lleva a preguntarnos hasta dónde está dispuesto alguien a llegar en busca de venganza. Es una serie llena de suspenso y drama, que involucra oscuros secretos y conspiraciones familiares. A medida que la historia se desarrolla, Oguz y Feruz se ven envueltos en un intenso romance donde el amor y el odio se entrelazan. Mientras Oguz busca descubrir la verdad sobre la supuesta muerte de su hermano, Feruz guarda sus propios secretos. Los personajes están bien desarrollados y captan la atención, mientras que sus motivaciones y acciones son constantemente cuestionadas. Esaret explora temas como la venganza, la redención y el poder del amor, al mismo tiempo que se sumerge en las intrincadas relaciones entre los personajes. A lo largo del desarrollo de la trama, nos vemos llevados a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y las fuerzas que moldean nuestro destino. Con interpretaciones convincentes y emocionantes giros argumentos, Esaret es una serie
serie que mantiene a los espectadores pegados a sus asientos, ansiosos por descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos de la familia de Miran y seguir la complicada relación entre Obús y Ferus. Número 7. Martín Pescador. Yalan es una serie que se sumerge en la historia de Ferit, un joven perteneciente a una familia adinerada y conocido por su comportamiento libertino. Sin embargo, la vida de Ferit cambia drásticamente cuando la policía irrumpe en su casa y su abuelo, Khalis Agha, toma una decisión inusual. Para corregir el comportamiento de Ferit y asegurarle un futuro estable, Khalis Agha decide llevar a la hija de una familia cercana de Gaziantep como esposa para su nieto. Esta serie, al igual que las mencionadas anteriormente, aborda el tema sensible del matrimonio forzado. El matrimonio impuesto a Ferit es un punto central de la trama, generando conflictos y desafíos para todos los involucrados. El encuentro entre Ferit y su esposa, procedente de una cultura y entorno diferentes, crea un ambiente de tensión y confrontación de valores. A lo largo de la serie, presenciamos las luchas internas y externas de los personajes ante esta situación. Ferit, inicialmente renuente y rebelde, se enfrenta al desafío de confrontar sus propias actitudes y encontrar un equilibrio entre las tradiciones familiares y sus propias aspiraciones. La esposa, por su parte, debe adaptarse a una nueva realidad y encontrar su lugar en una familia ajena. El matrimonio explorado en Yalan plantea preguntas sobre la libertad individual, las elecciones personales y la influencia de las tradiciones culturales en la vida de las personas. La serie busca retratar las complejidades de este tema delicado, mostrando el impacto que esta práctica tiene en los personajes involucrados y las diferentes formas en que enfrentan esta situación impuesta. La serie aborda el matrimonio forzado como punto de partida para explorar temas como el amor, el respeto, la tolerancia y la búsqueda de la propia identidad. Número 6. Herida del corazón. Conoce al hijo menor de la familia Sancaxade, un personaje lleno de potencial y atributos cautivadores. Joven, guapo, generoso, amable y apasionado, parece tener todo para alcanzar una vida exitosa y feliz. Sin embargo, la serie nos hace preguntarnos, ¿qué sucede cuando alguien decide abandonar sus ideales y ceder a las presiones del destino? La historia se desarrolla cuando presenciamos los desastres que le ocurren al protagonista, revelando caminos tortuosos y conflictos internos. Inicialmente destinado a convertirse en un abogado talentoso y prometedor, decide unirse al negocio familiar, dejando de lado sus sueños y ambiciones personales. A lo largo de los episodios, nos llevan a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en nuestras vidas y cómo moldean nuestro destino. La serie explora temas como el autodescubrimiento, el sacrificio, la lealtad y los desafíos de encontrar un equilibrio entre las expectativas familiares y los deseos individuales. Kalp Yaras también aborda las relaciones interpersonales y románticas. A medida que el protagonista se involucra en diferentes situaciones amorosas, somos invitados a explorar las complejidades del corazón humano y a comprender cómo el amor puede ser tanto una bendición como una herida profunda. Sin duda, la serie nos mantiene ansiosos por descubrir cómo se desarrollará el destino del joven Sancaxade. Vale la pena comenzar a maratonearla. Número 5. Aziz, cuyo personaje principal lleva el mismo nombre, Aziz Pallidar, un hombre que se ve involucrado en un acto violento al matar a un teniente francés. Este trágico evento lo obliga a abandonar todo lo que conoce, incluido su gran amor, Dilruba, y la casa de su padre. El destino lleva a Aziz a olvidar lo sucedido y regresar a la ciudad donde todo comenzó, momento en el que la trama adquiere una nueva dimensión. Entre los conflictos y desafíos que Aziz enfrenta, destaca el tema del matrimonio forzado. En esta parte de la historia, nos enfrentamos a la realidad de que Aziz, aunque desea retomar su relación con Dilruba, puede ser obligado a casarse en contra de su voluntad. Esta es una cuestión compleja y dolorosa que plantea debates sobre la libertad, el consentimiento y el papel de las tradiciones sociales. En esta narrativa, presenciamos la lucha de Aziz por resistir esta imposición y encontrar una manera de vivir su vida, de acuerdo con sus propios deseos y principios. La serie aborda de manera sensible y cautivadora las consecuencias emocionales y psicológicas de un matrimonio forzado, explorando el impacto que esta situación tiene no solo en Aziz, sino también en Dilruba. Aziz es una serie que te cautivará. Los actores logran transmitir con maestría las emociones vividas por los personajes. No te pierdas Aziz y prepárate para enfrentar los desafíos junto a los personajes. Número 4. No puedes confiar en los hombres. Un matrimonio aparentemente perfecto, Elif y Ergen, cuyo vínculo amoroso es profundo y cuyo mayor anhelo es construir un hogar feliz juntos. Sin embargo, todo se ve sacudido cuando Ergen comete una traición trágica,
que desestabiliza la estructura de la relación. Traición de Ergen no solo rompe el corazón de Ylif, sino que también desencadena una serie de eventos que vuelven sus vidas del revés. Además, Ergen enfrenta una deuda abrumadora que parece imposible de saldar. Esta carga financiera se convierte en una pesadilla que acecha a la pareja, amenazando con destruir todo lo que han construido juntos. En medio de esta crisis, una luz de esperanza surge en forma de una oferta hecha por el jefe de Ergen. Esta propuesta promete cambiar el rumbo de sus vidas de manera irreversible. Es en este momento crucial cuando Ylif y Ergen se enfrentan a una difícil elección: seguir adelante con la oferta y arriesgarlo todo, o enfrentar las consecuencias de sus errores y luchar por reconstruir lo que ha sido destruido. La propuesta hecha por Sibel representa una oportunidad de redención y un nuevo comienzo, pero también plantea cuestionamientos éticos. Ylif y Ergen se encuentran ante una decisión compleja, teniendo que analizar el verdadero significado de la confianza y el perdón. La serie nos lleva a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en momentos de crisis. ¿Cómo manejarán Ylif y Ergen esta tentadora oferta y cuáles serán las consecuencias que acarreará? Seguro que te ha picado la curiosidad. Prepárate para descubrirlo viendo esta maravillosa serie. Número 3. El legado. La trama se centra en Kebse, una joven que enfrenta obstáculos y desafíos después de comprometerse con el hijo de una familia rica e influyente, los Kirimli. Sin embargo, su padre no acepta este matrimonio y decide romper todos los lazos con ella. Después de perder a su esposo, Kebse se encuentra atrapada en la mansión de los Kirimli, un lugar frío y sin amor. Se ve sin opciones, sin un lugar a donde ir y con la responsabilidad de cuidar a su hijo de 5 años, Yusuf. La protagonista se enfrenta al dolor de la pérdida y la necesidad de encontrar fuerzas para superar las dificultades que surgen en su camino. La serie aborda temas como el amor, la familia, el poder y la superación. Kebse es un personaje fuerte que nos muestra la importancia de la resiliencia y el coraje frente a las adversidades. Enfrentándose a una mansión siniestra, intenta encontrar su lugar en este nuevo entorno hostil y proteger a su hijo de los peligros que los rodean. Las actuaciones son persuasivas y nos permiten sumergirnos en las emociones de los protagonistas, experimentando sus alegrías, tristezas y anhelos. Prepárate para emocionarte y animar a los personajes mientras desentrañan los secretos del pasado y buscan encontrar su lugar en el presente. Número 2. Amor estelar. Affiliate Ask es una serie que nos sumerge en una trama llena de sorpresas inesperadas y confrontaciones intensas. La historia gira en torno a Aisee, una joven que se ve envuelta en un matrimonio forzado debido a acusaciones hostiles que pesan sobre ella. Su destino se une al de Kerem, un rico y encantador playboy que despierta pasiones y deseos intensos. La trama presenta una dinámica complicada entre Aisee y Kerem, dos personajes con personalidades y objetivos distintos. Aisee es una mujer valiente y decidida, luchando contra las adversidades y defendiendo su honor. Por otro lado, Kerem representa el estereotipo del playboy, acostumbrado a una vida de placeres y superficialidades. El matrimonio forzado plantea una serie de conflictos e interrogantes sobre el verdadero significado del amor y la felicidad. A lo largo de la serie, nos adentramos en los altibajos de la relación entre Aisee y Kerem. Surgen conflictos, se revelan secretos y se presentan cuestiones éticas. Los personajes son puestos a prueba en su capacidad de adaptarse y cambiar, mientras descubren el verdadero significado del compromiso y la conexión emocional. No pierdas la oportunidad de disfrutar de Affiliate Ask y sumergirte en esta cautivadora trama. Número 1. Orgullo. La historia gira en torno a Miran, un hombre determinado a buscar justicia por la muerte de sus padres, planeando casarse con Reyyan, la hija del enemigo de su familia. Sin embargo, sorprendentemente, el amor comienza a florecer entre ellos, poniendo en duda los planes de venganza de Miran. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del amor, incluso en medio de intenciones oscuras. A lo largo de la trama, nos embarcamos en una aventura sentimental donde los personajes son puestos a prueba en su lealtad, honor y deseos más profundos. Además del tema central de venganza y amor prohibido, Erkai también aborda cuestiones como secretos de familia, traición, redención y perdón. Las interacciones intrincadas y cautivadoras entre los personajes están llenas de misterios y sorpresas, manteniendo al público ansioso por desentrañar la evolución de la narrativa. La serie cautiva con su impresionante fotografía, presentando paisajes hermosos, y cuenta con una increíble banda sonora. La conexión entre los protagonistas, Miran y Reyyan, es palpable, brindando un toque romántico y emocional a la trama. En medio de giros inesperados y conflictos morales, Erkai nos invita a reflexionar sobre la esencia humana y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de justicia y venganza. La serie nos recuerda que, incluso frente a las situaciones más desafiantes,
El amor tiene el poder transformador de desafiar las convenciones y hacernos reconsiderar nuestras decisiones. Queda en manos del espectador descubrir si el amor triunfará sobre la venganza, y si Miran y Rejjan podrán encontrar la felicidad juntos, superando las cicatrices del pasado. ¿Hasta qué punto un sentimiento intenso puede impulsarnos a cuestionar nuestras elecciones pasadas y considerar un nuevo rumbo para nuestras vidas? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a olvidar tu pasado en nombre del amor? Deja tu respuesta en los comentarios. Estamos ansiosos por saber, y no olvides darle like al video. Agradecemos tu apoyo. Además, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y mira el video destacado para explorar aún más estas cautivadoras historias. Compruébalo ahora.